Cierto, les encargo que me lo cierren, por favor, y ya estamos. Oscar, voy a cerrar todos los micrófonos, tendrás que abrir el tuyo nuevamente, ¿ok? Correcto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Autismo desde Casa. Sean ustedes bienvenidos los que nos acompañan aquí en Zoom. Un placer tenerlos. Mi nombre es Lola Hernández y estoy muy contenta de tener de regreso con nosotros al doctor Oscar Ordóñez, que él es ginecólogo y especialista en trastornos sensoriales. Bienvenido, Oscar. Gracias, Lola. Es un gusto. Yo ya me siento en casa cada vez que estamos comunicándonos por esta vía. Pues así mismo, así mismo. Así que el tema del día de hoy, hace algunas semanas, el doctor Ordóñez nos dio una súper charla sobre pubertad y adolescencia en niñas, que sí se la perdieron, porque esa fue enfocada en niñas. Les voy a pedir que vayan a mi canal de YouTube, nada más ponen Lola Hernández, y ahí van a encontrar en la carpeta que dice Autismo desde Casa, van a encontrar la charla del doctor Ordóñez. Y bueno, y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en los varones. Les voy a pedir, por favor, si tienen preguntas a las personas que estén dentro de Zoom, me las mandan por mensaje y en el momento que sea apropiado se las hago al doctor Ordóñez. Y las preguntas que tengan las personas de Facebook, pues también me las ponen en Facebook y aquí voy a estar al pendiente. Ojalá tengamos tiempo de responderlas todas, pero si no, pues ya no las arreglaremos, a ver cómo las hacemos. Así que bueno, Oscar, pues nada, ahora sí que el micrófono es tuyo para comenzar a hablar sobre pubertad, adolescencia en varones. Así Excelente. que es Pues tuyo el miren, espacio. es un gusto. Realmente estas charlas nos dejan mucho aprendizaje porque aunque somos adultos y creemos que ya con haber pasado en estas etapas en nuestra vida lo sabemos y lo hemos aprendido, nos damos cuenta que siempre tenemos algo más que aprender y sobre todo nos va a ayudar mucho a enfocarlo con nuestros chicos con autismo o con algún tipo de discapacidad. Quise escoger esta portada de la conferencia, un volcán en erupción, porque asemeja fuerza, da la idea de muchas sensaciones que vivimos durante la adolescencia, ¿verdad? Y platicábamos con Lola cuando estábamos en la preparación de la conferencia, que queríamos que por favor toda la gente que estuviera aquí adentro de este Zoom el día de hoy tuviera mente abierta, porque vamos a nombrar las cosas tal como son y las vamos a decir como deben ser, porque la idea es que aprendamos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los pasos que tenemos en nuestra etapa de desarrollo. Hablamos de la niñez como es el periodo que se caracteriza por un marcado desarrollo motor y mental. Es la etapa de la infancia, es la etapa donde realmente tenemos mucho aprendizaje a nivel motriz y nos estamos preparando realmente para lo que es el aprendizaje cognitivo. Luego entramos entramos a la ¿Quieres pubertad. coca o quieres nieve? Alguien tiene su micrófono encendido. Ok. Entramos a la pubertad. Pubertad viene del latín puberes, que significa pubis con vello. Este es un periodo de transición de la infancia a la edad adulta. Y principalmente en el periodo de la pubertad es el periodo donde tenemos un mayor crecimiento y maduración físico, con cambios físicos, sobre todo de origen sexual. Y finalmente, pues la adultez es el periodo de pleno desarrollo orgánico, ¿verdad? Es cuando ya estamos maduros, por decirlo así, en muchos aspectos, tanto físicos como mentales, pues para afrontar la vida. Muy bien. La adolescencia. Muchas personas confunden o piensan que la adolescencia es lo mismo o sinónimo de pubertad. Y son dos conceptos diferentes, por eso los quisimos enmarcar por separado. La adolescencia viene del proverbio adolece, que significa adolecer de madurez, falta de madurez realmente. Y es un periodo de cambio más que todo a nivel psicológico y social. Es una transición
donde por medio del desarrollo que hemos tenido en la infancia, empezamos a adquirir un pensamiento más maduro que nos prepara hacia la vida adulta. Pero se refiere sobre todo a los cambios de origen psicológicos y sociales que nos van a enfrentar a esta etapa que nos toca vivir. Y la pubertad específicamente se refiere al desarrollo de los cambios físicos, sobre todo a nivel de órganos genitales y crecimiento corporal. Muy bien. Vamos a iniciar hablando un poquito de autismo. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen todo esto, pero realmente para que podamos entender las dificultades que se nos pueden presentar con nuestros niños con autismo, es importante que recordemos algo que es muy importante, que son los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos por el DSM-5. Recordemos que tenemos 5 criterios, los cuales fueron descritos por medio de letras. El criterio es A, B, C, D y E. Vamos. Cuando hablamos de déficit persistente en comunicación social e interacción social, nos referimos mucho a lo que es el déficit en reciprocidad social y emocional. Cuando tenemos deficiencia en lo que son conductas comunicativas, las cuales pueden ser de origen verbal y no verbal, y cuando tenemos también déficit para desarrollar y mantener y comprender las relaciones sociales. A eso se refieren los criterios A. Entonces, vamos a hablar un tema de pubertad, de sexualidad. ¿Se pueden imaginar realmente la gran cantidad de dificultades que van a presentar nuestros chicos con autismo que tienen ya de por sí, por su propio problema del neurodesarrollo, un déficit persistente en la comunicación social e en la interacción social? Realmente es un reto bastante, bastante grande. Tenemos también los criterios del grupo B, que se refiere a los patrones repetitivos y restringidos de conducta. Aquí podemos observar, por ejemplo, movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipadas o repetitiva. También tenemos la insistencia en la igualdad de rutinas y patrones y los intereses restringidos y la presencia de hiper o hiperreactividad sensorial, que vamos a hacer un poquito de énfasis más adelante. Igual, cuando tenemos patrones repetitivos o restringidos de conducta, pueden interferir seriamente en toda la problemática o todo lo que va a enfrentar esta persona con autismo, con todos los cambios de la sexualidad, el deseo. Muchas de las conductas relacionadas a la sexualidad se pueden convertir hasta en un punto obsesivas o muy repetitivas en ellos, y es parte del diagnóstico que estamos enfrentando, ¿verdad? Los criterios C, D y E, pues se refieren más que todo a que los síntomas deben de estar presentes desde la infancia. Los criterios D, si los síntomas causan o no un deterioro significativo en el área social, laboral o en otras áreas importantes. Y finalmente los criterios E es cuando no se puede explicar con ninguna otra patología o por medio de un retraso global del desarrollo. Pero mucha de la problemática que vamos a encontrar en el autismo, de cómo nuestros chicos van a reaccionar ante los cambios de la pubertad, se van a deber a los criterios B, que es la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o un interés inusual por los aspectos sensoriales del entorno. Aquí nos muestran algunos ejemplos como la aparente indiferencia al dolor o la temperatura, una respuesta adversa a sonidos y texturas, oler o tocar excesivamente objetos, una fascinación visual con luces o movimiento. Entonces, esto nos habla específicamente de la respuesta ante estímulos sensoriales, y dependiendo de este tipo de respuesta que el niño desencadene o del adolescente desencadene, así va a ser qué tan fácil va a atravesar o va a transcurrir durante esta etapa de la pubertad y de la adolescencia. ¿Qué es lo que debemos de recordar cuando hablamos de pubertad y autismo? Primero, que nuestros chicos con autismo tienen una fisiología normal, es decir, todo el desarrollo genital, el desarrollo a nivel hormonal, se va a llevar a cabo de la misma forma que otros chicos que no tienen autismo. La principal dificultad que vamos a afrontar realmente va a ser dependiendo del tipo de respuestas sensoriales
que estos chicos experimenten ante los diversos estímulos a los cuales van a ser expuestos. Y qué tanto ellos logran regular sus emociones y su conducta. Entonces, estas dos partes van a ser claves realmente en cómo nuestro adolescente va a responder ante todos los cambios que se van a presentar durante la pubertad. Cuando hablamos de este tipo de respuestas, mencionábamos que podíamos tener respuestas hiperreactivas o respuestas hiporreactivas. Hablamos de respuestas hiperreactivas, es que cuando un estímulo con una intensidad baja o normal, los chicos experimentan respuestas exageradas. Y cuando obtenemos respuestas hiporreactivas es lo contrario, ¿verdad? A pesar de que tengamos mucho estímulo sensorial, pues no va a responder de la manera adecuada. Pero va a depender mucho del tipo de respuesta que nuestro chico con autismo tenga, así va a ser su conducta. Y esto es lo que va a marcar realmente la piedra angular de cómo afrontar la pubertad en los adolescentes con autismo. Dependiendo de la conducta, podemos tener respuestas que pueden llegar a ser agresivas, podemos desarrollar mucha ansiedad en nuestros niños o ellos mismos desarrollarse mucha ansiedad, obsesión por algún tema o algo en específico y también sentimientos de tristeza y de frustración. Entonces, ¿cómo debemos de intervenir en la pubertad con nuestros chicos con autismo? Lo más importante es recordar primero que ellos tienen una fisiología normal, es decir, su desarrollo se va a llevar a cabo igual que cualquier otro adolescente varón. Y entonces, si nosotros conocemos la fisiología normal del desarrollo, vamos a saber qué esperar. Y esto es lo más importante para todos los papás o educadores o terapeutas que se atormentan o se estresan con muchos años de anticipación, ¿verdad? Tenemos a nuestros chicos de 6, 7 años y ya estamos pensando en los 12 o 14 años cuando la pubertad se va a presentar, ¿verdad? Pero si conocemos y manejamos con claridad lo que es la fisiología normal de este proceso, vamos a saber qué esperar y ya con eso vamos a tener una parte ganada realmente de cómo afrontar este proceso en nuestros niños con autismo. ¿Qué debemos de hacer cuando ya estamos presentando, ya estamos en la edad de que se empiezan a dar los primeros cambios de la pubertad? Primero, debemos de observar claramente qué cambios conductuales están relacionados a la pubertad y el desarrollo en nuestro chico con autismo y tenemos que tener una clara conciencia del deterioro de las habilidades adaptativas que nuestro chico con autismo tenga. Sabiendo cuáles son los aspectos que a él se le dificultan más, vamos a poder afrontar mucho mejor todos los cambios que él va a experimentar. A partir de ahí, donde ya tengamos claramente identificados sus cambios conductuales y cuáles son sus habilidades adaptativas, podemos intervenir. ¿Cómo vamos a intervenir? Lo ideal es formar un equipo multidisciplinario. Recordemos, esto no es una tarea que se le va a hacer fácil solo a un educador, a los papás o al médico o al terapeuta. Idealmente debemos de trabajar siempre en conjunto para esto, ¿verdad? Por lo menos para formar un equipo multidisciplinario, debemos pensar en tres entidades importantes. Primero es la familia, porque la familia es la que va primero a conocer y saber con mucha perfección cuáles son las características que tiene nuestro chico con autismo. Luego, la consejería por un profesional de salud que esté íntimamente relacionado con lo que es todos los procesos del desarrollo, la pubertad y la adolescencia o la sexualidad. Y finalmente también el apoyo de nuestro terapeuta, la persona que nos ha ido acompañando durante todo este proceso. Para conocer un poquito de la fisiología del desarrollo, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner es una clasificación que fue descrita por el doctor Tanner para irnos indicando cómo se van dando estas etapas de desarrollo puberal, o es decir, cambios físicos que presentan nuestros chicos. Hablamos de que los chicos están en el estadio 1, en la infancia, cuando no tenemos vello púbico, los testículos y el pene son todavía de características infantiles, como podemos ver acá en este diagrama y en este otro. Pasamos al estadio 2 cuando hay un aumento del escroto y del testículo. La piel del escroto se torna una coloración más rojiza y arrugada y el pene sigue siendo de tamaño infantil. Hay presencia de vello púbico, pero regularmente es escaso o puede estar no presente.
El estadio 3 ya notamos un alargamiento y engrosamiento del pene, hay un aumento de testículos, del tamaño de los testículos y del escroto, y ya hay más vello púbico, el cual empieza a ser rizado, grueso y oscuro. Al principio es como más lisito, ¿verdad? En el estadio 4 ya notamos un ensanchamiento del pene y del glande, hay un aumento de testículos, del tamaño de los testículos y oscurecimiento del escroto, y también el vello púbico adquiere características de adulto, como lo podemos ver acá. Y finalmente en el estadio 5 tenemos genitales ya de aspecto de un adulto, con un vello púbico de adulto que ya se extiende a la zona media de lo que es los muslos, ¿verdad? Entonces estos son todos los cambios que vamos observando. Hablamos de que la mayoría de chicos inicia en un estadio Tanner 2 alrededor de los 12 años más o menos, y alrededor de los 16 o incluso 18 años podemos alcanzar el estadio 5. Esto es importante para que no nos empecemos a precipitar también, ¿verdad? Y empecemos a querer acelerar los procesos o a preocuparnos por qué mi hijo no ha presentado esto todavía. Y realmente vamos a ver más adelantito que no hay una edad en específica, sino que son muchos los factores que van a influir en el desarrollo de todas estas características y que esto es un proceso individual para cada niño o para cada sociedad también. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Qué es lo que pasa en la niñez y la pubertad? ¿Dónde sucede este cambio donde empiezan a aparecer todas estas características de desarrollo sexual? ¿Por qué? Si veníamos también, viene nuestro niño creciendo, va aumentando de tamaño, va aumentando de talla, de peso. ¿Qué es lo que sucede por lo cual se da un despertar y empieza la pubertad? Realmente se debe que hay una activación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El hipotálamo es una estructura que está en la parte interna, en la base del cerebro, que con respecto al desarrollo de nuestras hormonas sexuales, se encuentra en una etapa de inhibición durante el periodo infantil. Y al inicio de la pubertad hay, hay varias circunstancias que influyen para que se pueda dar un despertar y dejemos la parte del periodo infantil atrás y empiece el periodo de la pubertad. Durante el periodo infantil, tenemos muchos impulsos inhibitorios, es decir, muchas hormonas, neuropéptidos que están inhibiendo la producción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas a nivel de la hipófisis en la base del cerebro. Y los impulsos excitatorios regularmente están inhibidos durante esta etapa. Al comienzo de la pubertad, estos impulsos inhibitorios empiezan a disminuir y los impulsos excitatorios aumentan, y ahí es donde se da el despertar de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario. Se cree que este despertar se debe principalmente a una maduración del sistema nervioso central que se da durante los primeros años de la infancia. Necesitamos la combinación realmente de muchos aspectos para que se dé este despertar del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Uno es la maduración del sistema nervioso, el mismo crecimiento del niño, el aumento de la grasa corporal. Está descrito que produce un neuropéptido que se llama leptina, el cual va a ayudar a la activación de este proceso. También existen muchos factores excitatorios que van a promover el despertar de este eje, como es la liberación de la hormona del crecimiento, la presencia de neuropéptidos como el glutamato, hay distintas proteínas como la proteína, el péptido KIS1, que están descritos que influyen directamente sobre el despertar de este eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Muy bien. Aquí tenemos, se ve algo enredadito, pero vamos a tratar de explicárselos de una forma muy sencilla, ¿verdad? Cuando ya se da este despertar por los factores que mencionamos anteriormente, el hipotálamo va a producir esta hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona es liberada por el hipotálamo y llega a actuar a la hipófisis anterior. En esta área de la hipófisis anterior, que es una glándula, va a producir dos hormonas que son sumamente importantes para el desarrollo sexual, tanto de niños como de niñas. Va a producir la FSH, que es una hormona que va a actuar sobre las células de Sertoli a nivel del testículo,
para producir espermatozoides. Y la LH, que va a actuar a nivel de las células de Leydig, a nivel del testículo, para producir testosterona. Entonces, cada una de estas dos hormonas tiene una función sumamente importante. Lo describíamos en la charla anterior, en la pubertad de niñas. La FSH era la encargada de estimular la producción de óvulos y la LH era la encargada de producción de hormonas, ¿verdad? Entonces, de manera muy similar sucede en el varón, solo que a nivel del testículo la FSH va a producir espermatozoides y la LH va a producir testosterona. La testosterona tiene varias funciones. Al mismo tiempo que producimos testosterona, es indispensable para la producción de espermatozoides, es decir, una parte de las células del testículo produce la testosterona que va a venir a ayudar a las células de Sertoli en la producción de espermatozoides. Al mismo tiempo, la testosterona también ejerce algunos efectos inhibitorios sobre lo que es la liberación de LH a nivel de la hipófisis anterior, y esto se debe porque necesitamos realmente que la hipófisis vaya liberando las hormonas, las gonadotropinas, de una forma pulsátil. Entonces, la testosterona, por decirlo así, va a ir midiendo la cantidad de pulsos de hormona que se necesitan liberar para que nuestro cuerpo, en este caso los testículos, respondan de manera correcta, tanto a la producción de espermatozoides como a la producción de más testosterona, ¿verdad? Y asimismo, pues tenemos el actuar de otras sustancias como la inhibina, que nos va a tratar de inhibir la producción de FSH. Es decir, va como frenando para que no se dé una producción exagerada o abrupta de estas hormonas, porque si se llegara a dar, el cerebro malentiende la información y piensa realmente que el cuerpo ya no necesita más producción de testosterona y entonces se bloquea la producción y entonces el desarrollo podría estancarse. Entonces es una liberación gradual, pulsátil, que se necesita de estas gonadotropinas para que realmente tengamos un desarrollo orgánico y una adecuada producción de espermatozoides por medio del testículo. Ahí es donde se da lo que llamamos espermatogénesis. Como mencionábamos, la espermatogénesis se va a dar a nivel de los testículos, ejercido por la influencia de la FSH, y vamos a tener primero células inmaduras a nivel del testículo que se llaman espermatogonias. Estas células inmaduras se van a dividir por medio de la meiosis en espermatocitos primarios, estos en espermatocitos secundarios, finalmente en espermátidas y hasta que obtenemos los espermatozoides. Este proceso, desde tener una espermatogonia hasta llegar a espermatozoides, es un proceso que puede durar alrededor de 3 meses. A diferencia de la mujer, que la mujer cuando produce óvulos, el periodo en el que un óvulo primitivo o folículo primordial se llega a desarrollar al punto de ser expulsado por medio del ovario, puede durar alrededor de 14 a 16 días. Miren qué gran diferencia, ¿verdad? En cambio, nosotros los varones realmente, para llegar a tener espermatozoides viables, pues necesitamos un proceso un poquito más largo y más complejo. Y el producto final de esto, pues es tener espermatozoides maduros, los cuales van a constar de una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza vamos a tener toda la información genética a nivel del núcleo. El acrosoma, que es la parte que está en la punta de la cabeza, nos ayuda para poder atravesar o traspasar el óvulo en el momento de la fecundación. La producción de energía se da a nivel de las mitocondrias en esta parte media o el cuello del espermatozoide. Y finalmente la cola, que es un flagelo, es lo que ayuda a que el espermatozoide pueda movilizarse dentro del útero hasta llegar a alcanzar el óvulo. Entonces ahora pues que ya entendimos un poquito este complejo sistema hormonal que lleva al desarrollo y a la presencia de cambios físicos, pues podemos entender realmente que en este ensayo de hormonas, entre que libero poquito, libero mucho y voy graduando la cantidad de hormonas que el cuerpo necesita, se van dando muchos cambios realmente que cuestan asimilarlos y que nos provocan en una gran cantidad de ocasiones pues conductas que no las podemos manejar porque realmente no sabemos exactamente lo que se está sintiendo en ese momento. Cuando ya se da este despertar de la pubertad, pues observamos ciertos cambios físicos en el varón.
la piel se vuelve más grasosa, empieza el aparecimiento del acné, aparece el vello facial, la voz empieza a cambiar, aparecen vellos alrededor de las axilas, se desarrollan mucho más los músculos, agarramos cuerpo, por decirlo así. La presencia del vello púbico, como le explicamos en los estadios de Tanner, así como el aumento y el tamaño de los testículos y del pene. Y aquí viene la parte, ¿verdad? Más importante. Yo creo que todo este proceso, pues podemos entenderlo pues de una manera un poquito más fácil, ¿verdad? Pero lo que nos cuesta realmente como sociedad afrontar son todos los mitos y tabúes alrededor de la pubertad en esta etapa de la adolescencia, ¿verdad? Y para empezar a romper estos mitos y tabúes, yo pienso que lo más importante es que conozcamos la anatomía del órgano genital masculino con sus nombres tal y como son. Esto es parte sumamente importante. Todo el tracto genital masculino consta de pene, testículos, epididimo, conducto deferente, próstata, vesículas seminales. El testículo, como lo mencionamos anteriormente, es el productor tanto de hormonas sexuales como la testosterona, como la producción de espermatozoides. Todos los espermatozoides que son producidos aquí a nivel del testículo viajan hacia lo que es el epididimo, que es una especie como de oruga que está sobre el testículo, que tiene la función de capacitar y nutrir a estos espermatozoides que están recién saliditos del horno, por decirlo así. Por medio de las contracciones peristálticas que se dan a nivel de los conductos deferentes, estos espermatozoides son transportados por todo este camino tan largo hasta llegar a la parte de la próstata, donde se van a conjuntar con varios fluidos que son producidos a nivel de la vesícula seminal. Entonces, a nivel de la glándula prostática, vamos a encontrar un conjunto de nutrientes, fructosa, glucosa, una serie de aminoácidos y los espermatozoides que fueron producidos a nivel del testículo. Todos estos son realmente nutrientes que van a ayudar al espermatozoide a poder llegar a su objetivo primordial. ¿Cuál es el objetivo primordial del espermatozoide? La fecundación, ¿verdad? Entonces, son almacenados, por decirlo así, entre las vesículas seminales y la próstata, y en el momento del acto sexual o de la masturbación, pues son expulsados por medio de la uretra anterior y se van por todo el meato urinario hasta salir por medio del meato que está a nivel del glande, ¿verdad? Conociendo claramente los nombres y las funciones de todas las estructuras, va a ser mucho más fácil comprender lo que sucede y poderle explicar a nuestros chicos. Siempre les hago la recomendación, es muy importante que llamemos las cosas tal y como son, por su nombre correcto. Recordémonos que muchos de nuestros chicos con autismo son muy literales realmente, ¿verdad? Y, y este doble sentido o este tipo de lenguaje semántico que no logran ellos comprender, los puede llegar realmente a confundir, ¿verdad? Debemos decirles que tienen pene, no que tienen un pajarito, por ejemplo, ¿verdad? Ellos van a imaginarse realmente un pajarito que vuela y entonces los vamos a confundir mucho más y no van a entender realmente lo, lo que queremos explicarles en un momento dado, ¿verdad? Lo mismo cuando hablamos de testículos, es testículo, no podemos decirle huevitos, por ejemplo, o bolas, que es muy común en Estados Unidos. Debemos de mencionar el nombre tal y como es, ¿verdad? Porque si no, cuando le estemos enseñando un huevito de los que comemos, se van a confundir realmente, ¿verdad? Entonces debemos aprender sin temor a mencionar los órganos sexuales por el nombre tal y como son, ¿verdad? Muy bien. Y aquí viene la parte que nos interesa mucho. ¿Qué experimentan los adolescentes al inicio de la pubertad? Me gustaría saber si hasta este momento que hemos hablado un poco de fisiología hormonal y de anatomía y de los criterios diagnósticos de autismo, tuvieran alguna duda antes de pasar a las otras áreas que vamos a tratar. Oscar, Aprovechemos por medio del... Ok, te voy a leer un par de preguntas que ya me colocaron aquí en Facebook. Y una de ellas es, doctor, ¿puede dar un ejemplo de dificultad sensorial relacionada con la pubertad, por favor?
Esa es una de las preguntas. Bueno, por ejemplo, los chicos con una hiperreactividad táctil. ¿A qué me refiero? Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero para agarrar la pregunta en su momento. Hablamos de hiperreactividad táctil, es decir, un pequeño estímulo genera una gran respuesta. Por ejemplo, una pequeña fricción del pantalón de lona sobre el pene pudiera provocar una erección en este chico, ¿verdad? Entonces, este podría ser un ejemplo. Cuando realmente, si no tenemos una hiperrespuesta táctil, pudiera ser que ese mismo estímulo a la mayoría de población no le causara ningún tipo de respuesta como una erección involuntaria o en un momento que no la deseamos tener. También se ha descrito, por ejemplo, entre las dificultades que se presentan, es aquellos chicos que no logran, que tienen respuestas hiporreactivas. Te voy a dar el ejemplo contrario. Son chicos que aunque a pesar de que tengan un estímulo normal o alto, su respuesta no van a sentir o a percibir de la misma manera. Entonces, por ejemplo, podemos tener a un chico con autismo que se está masturbando y realmente la sensación que sienten, a pesar de que el estímulo sea fuerte, no les va a provocar el placer tan rápido como le pudiera provocar a otro chico y pudieran en un momento dado hacerse hasta daño por el exceso de fricción a nivel de la piel del pene y ¿cómo se llama? Y esto provocar un efecto desagradable en los chicos. Un par de ejemplos sencillos al respecto. Excelente. Otra pregunta, doctor, ¿la epilepsia cómo puede afectar la pubertad o más bien la pubertad y a la epilepsia o alguna de las dos? Ok. Recordemos que en la epilepsia pueden haber diversos grados de baja oxigenación a nivel cerebral por cada evento que esta persona pueda sufrir y eso en algún momento pudiera llegar a desarrollar algún cambio en la liberación de algunas hormonas. Pero más que todo está descrito por los fármacos que utilizan las personas con epilepsia. La mayoría de los fármacos y los anticonvulsivantes tienen efectos realmente sobre la libido, efectos sobre el placer sexual y efectos sobre lo que es el desarrollo como tal, ¿verdad? Perfecto. Creo que por ahora, porque aquí hay otra que dice, doctor, técnicas para evitar la manipulación de órganos sexuales en lugares públicos. No sé si eso lo vayas a abordar más Sí, adelante. lo vamos a abordar ahorita en un Exacto. momento. Y por ahora, Aquí porque tengo, los en otros el chat son, tengo algo yo. ok, porque las Dice, otras son comentarios realmente relacionados con, dependiendo del grado de nuestros hijos, podemos explicarles que la gente le dice algún nombre especial al pene, por ejemplo, o sea, explicarles eso que te están diciendo, el pajarito, como dijiste, bueno, pues en realidad es el pene, ¿no? Entonces, aquí habla claro, ella de que se les explique también. Así que creo sí, que por ahora son las preguntas que hay, Oscar. perfecto. Aquí nos menciona Ileana, yo creo que dependiendo del grado de nuestros hijos, podemos explicarles que la gente les dice de X o Y, sí, exactamente es Sí, eso. exacto. Y bueno, la Dice, otra es, ¿hay algún medicamento que los estimule más? Me imagino que les estimule más la parte sexual. no, de los medicamentos que regularmente se utilizan en chicos con TEA como antipsicóticos atípicos y todo este tipo de moduladores del estado de ánimo, regularmente no los van a estimular más para que tengan más, por ejemplo, excitación o deseos de masturbación. No, creo que es más al contrario, los anticonvulsivantes van a bajar este efecto. Ok, perfecto. Pues yo creo que podemos continuar, Oscar, por ahora. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la erección. La erección realmente es algo que se va a presentar en diversas circunstancias y puede presentarse tanto por una estimulación de origen sexual como no, ¿verdad? Y creo que es algo con lo que los papás se enfrentan mucho en tratar de explicarle a los chicos o entender ellos mismos qué es lo que está sucediendo. Primero yo quisiera explicarles que la erección realmente es un evento neurovascular que está modulado por factores que pueden ser tanto psicológicos como hormonales. La estimulación sexual
puede generar impulsos nerviosos, los cuales van a liberar ciertos neurotransmisores a nivel del nervio cavernoso que se encuentra en el tejido este que incluye en el pene. Voy a regresar un par de diapositivas para poderles explicar mejor. Aquí a nivel del pene, en todo lo que es el cuerpo del pene, vemos la uretra y alrededor o a los lados, mejor dicho, de la uretra, contamos con lo que son los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, que es un tipo de tejido especial que pareciera una esponja, por decirlo así, que al llenarse de sangre va a crecer y va a aumentar en tamaño, tanto en longitud como en grosor. Entonces, a eso se refiere cuando mencionamos, perdón, de que son impulsos que van a estimular esta área específica del pene, sobre todo van a causar una vasodilatación arterial. Esta vasodilatación arterial va a permitir que el flujo de sangre aumente y entre en una mayor cantidad hacia esta área del pene. Al mismo tiempo de que está entrando esta gran cantidad de flujo de sangre a nivel arterial, a nivel también de los cuerpos cavernosos, todo lo que es el plexo venoso, recordémonos que las arterias irrigan sangre a los órganos del cuerpo y las venas devuelven toda esta sangre hacia los pulmones para que pueda ser oxigenada nuevamente. Entonces, cuando fluye toda esta sangre a nivel de los cuerpos cavernosos y se llenan, esta parte de este tejido del pene se va a hinchar, va a crecer de tamaño, se va a alargar y va también a aumentar su grosor. Pero para que este flujo de sangre se mantenga y pueda permitir una relación sexual o una masturbación, se necesita que inmediatamente el plexo venoso, es decir, el que saca la sangre y la manda a los pulmones a oxigenarse, se cierre. Entonces, una área se va a dilatar y la otra se va a cerrar para que esta parte del pene se llene de sangre y pueda ponerse duro y nos dé lo que es el efecto de la erección como tal. Entonces, aquí podemos ver en este diagrama el pene en posición flácida cuando tenemos una estimulación parcial y cuando tenemos una erección completa. Cuando tenemos una erección completa, pues los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene van a estar llenos y cargados de sangre. Aquí, a nivel de la base del pene, se va a bloquear realmente para que la sangre esta no se regrese y hasta que se dé el orgasmo o la eyaculación como tal, se disparan todo este estímulo y los vasos del plexo venoso se dilatan para que ya pueda fluir esta sangre de regreso y entonces ya el pene va a perder la erección que tiene y se va a volver nuevamente flácido. Hablamos de que existen 3 tipos de erecciones. Existe lo que es la erección psicógena, que son impulsos procedentes a nivel del cerebro, a nivel del encéfalo, y son realmente este tipo de erecciones que se dan por el pensamiento. El adolescente que empieza a pensar en una chica, en traje de baño y le gusta el busto y en su mente empieza a pensar muchas cosas, manda un estímulo realmente que va a viajar por la vía eferente y esto va a producir que se dé esa vasodilatación y este cierre del plexo venoso y el pene se empieza a cargar de sangre. También existe lo que es una erección reflexógena. Realmente este tipo de erecciones son secundarias a estímulos táctiles de los genitales, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El frote con el pantalón o pasé por una barandilla y mi pene se frotó con la barandilla o con una pared o con otra persona y manda un estímulo que puede causar también la erección y lo que conocemos también como las erecciones nocturnas. Este es un aspecto bien importante porque muchos chicos pueden ser a veces mal juzgados porque los papis les ven que tienen erecciones nocturnas y ellos están bien dormidos y ni en cuenta se dan, pero realmente este tipo de erecciones se dan cuando estamos en una base profunda del sueño, que es el sueño REM. Cuando el sueño REM, cuando estamos en el sueño REM, existe estimulación de ciertas áreas específicas del cerebro. Una de ellas es la que se llama tegmento pontino, y cuando esta área es estimulada a nivel del cerebro, puede producir como reflejo una erección nocturna. Y no tiene nada, nada, nada que ver con estímulos sexuales, ¿verdad? Ni siquiera por frote, ni siquiera por pensamientos. A veces se dan en conjunto con sueños húmedos, pero realmente las erecciones nocturnas son involuntarias y son en la mayoría de casos asexuales, ¿verdad? Que no tienen un origen de tipo sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mamá va a abrir la puerta del cuarto del niño, entra para ver si está bien dormido
y le ve que tiene una erección, lo primero es que empiezan, este chico pervertido, saber ni qué estará soñando, saber ni qué estará pensando, ¿verdad? Y empezamos como a juzgar o a etiquetar mal a los adolescentes cuando en realidad es un proceso fisiológico, involuntario y que en muchas de las ocasiones no tiene origen de tipo sexual, ¿verdad? En las mañanas, cuando despertamos, también hay un aumento de flujo arterial, de sangre arterial, y puede llegar a producir lo que son las erecciones matutinas. Y pueden darse, ¿verdad? Independientemente que se haya tenido o no un sueño o un pensamiento de origen sexual, ¿verdad? Entonces, esta imagen, como les menciono, es muy común encontrarla. Podemos ver erecciones porque el chico está viendo a una chica o sencillamente porque va caminando en la calle. Entonces, a nuestros chicos neurotípicos que no tienen ningún tipo de dificultad, pues podemos platicarles y decirles, mira, socialmente esto no es adecuado, tienes que tratar de no ponerle mucha atención y se les puede platicar del tema para que ellos lo entiendan. Pero ¿qué pasa con nuestros chicos con autismo? ¿Cómo hacemos para que nos comprendan? Porque, por ejemplo, que a nivel social es muy difícil abordar todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente aquí tenemos que ayudarnos mucho de lo que son las imágenes sociales, las historias sociales, para poderles explicar claramente qué sí es permitido, en qué lugares sí y en qué lugares no. Y sobre todo, si estamos en la confianza de nuestro hogar, pues no hacerles un problema por esto, ¿verdad? Regularmente la mayoría de erecciones involuntarias van a pasar rápido y si no nos focalizamos, si no estamos como prestándole mucha atención, realmente el pene va a perder esa erección de una forma rápida y va a regresar a su tono flácido pronto, ¿verdad? Ahora, si le damos mucha énfasis y le estimulamos, es como que le diéramos más alimento y pudiéramos entonces tener una erección un poquito más larga, que dure más tiempo y entonces sí ser un poquito más difícil de manejar. Entonces, nos preocupa, ¿verdad? Cuando nuestro chico con autismo, con algún tipo de discapacidad, tiene erecciones en lugares públicos o con otros miembros de la familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como les digo, primero, pues no juzgarlos mal, no regañarlos y lo que sí hay que hacer es enseñarles, por ejemplo, cómo ocultar este tipo de erecciones que son de origen involuntario. Les podemos mostrar una figura como la que vemos acá, cruzando la pierna. Pues al cruzar la pierna, en realidad ya se pierde la imagen como tal del pene en erección, Mande ¿verdad? mapas ese. Podemos colocarnos un libro en esta área Sí, y eso nos puede ayudar así, ¿verdad? Un poco de atención en el área genital y esto nos puede ayudar bastante. Meternos una mano en la bolsa del pantalón, eso también va a hacer que se pueda disimular bastante la imagen del pene en erección, ¿verdad? Ponernos una bebida, cruzar la pierna, realmente podemos diseñar un montón de estrategias que nos ayuden a ocultar una erección involuntaria, sobre todo sabiendo que muchas veces nuestro chico con autismo probablemente no va a tener conciencia de, de que la está teniendo, que la está presentando, o que muchas veces pues tampoco va a tener un origen de tipo sexual, ¿verdad? Puede ser más una erección, como lo mencionábamos anteriormente, de tipo reflexógena, que es secundaria a un estímulo táctil sobre todo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar un poquito también sobre las primeras eyaculaciones, que es otro punto que nos causa mucho controversia, ¿verdad? Viene la mamá en la mañana, quiere despertar al chico, levantarlo, y se da la sorpresa que la pijama está húmeda, que las sábanas están húmedas, y empezamos también como a hacernos ideas en la cabeza y a no saber cómo afrontar esta situación, y le dicen mejor al papá, ve a resolver este problema, y el papá tampoco sabe, y entonces mejor no decimos nada, y al final de cuentas no sabemos cómo afrontar y cómo lidiar. Primero debemos saber qué es realmente una eyaculación. Pues la eyaculación es la expulsión de semen por medio del meato uretral.
Esto es secundario a la contracción que sufren las arterias, las paredes, mejor dicho, a nivel muscular del área de la próstata, del área de las vesículas seminales. Todo este tipo de contracciones va a expulsar todo este conjunto de fluidos, de espermatozoides que mencionábamos que teníamos anteriormente localizados en la parte interna de nuestro aparato reproductor. Existen tres tipos de fases de eyaculación. Uno, lo que es la fase de emisión, que es cuando se da contracción de la musculatura lisa de la próstata, de las vesículas seminales, de los conductos deferentes, del epididimo, y esto produce la emisión de semen, todas las estructuras que habíamos mencionado anteriormente, y llegan a la parte de la próstata, a la parte de la uretra posterior, y finalmente son expulsadas. Está la fase de eyaculación, que es cuando se dan contracciones rítmicas del suelo pélvico y de los músculos bulbocavernosos, y estos van a llevar a la apertura de lo que se llama la cámara posterior, que es un almacenaje que se da realmente de todo este tipo de fluidos a nivel de la próstata, muy cerca de donde está la parte de la uretra prostática. Y entonces todo este acúmulo de fluidos, de fructosa, de azúcares, de espermas y de líquido y secreciones se acumula ahí, y por medio de todas esas contracciones que son dadas por medio del acto sexual o de la masturbación, ¡pum!, se abren y es expulsado, como lo podemos ver aquí en esta figura. Realmente eso es lo que es una eyaculación. Al inicio, en la pubertad, los chicos, los adolescentes experimentan eyaculaciones de tipo nocturnas o mañaneras, por decirlo así, de una forma más frecuente, y es muchas veces por la inmadurez de todo este sistema hormonal que está empezando a encontrar esta combinación de pulsos hormonales que se deben de dar. El eyacular significa expulsar con rapidez y fuerza el contenido de un órgano o depósito, y en este caso pues hablamos de espermatozoide con todos los nutrientes que lleva, ¿verdad? La primera producción de espermatozoides se llama espermaquia. Como en la mujer, recuérdense que la primera menstruación se llama menarquia, también nosotros los varones cuando producimos por primera vez espermatozoides, que es alrededor de los 12 a los 13 años, se llama espermaquia. Lo que mencionábamos un poquito anteriormente, las poluciones nocturnas o eyaculaciones nocturnas, es muy común que durante la adolescencia se produzcan este tipo de llamados sueños húmedos. Esto no es más que una polución nocturna, es el producto de una eyaculación involuntaria de semen acumulado en los testículos. Es algo que puede llegar a sorprender a los adolescentes, pero que es totalmente normal y común dentro de esta edad. Puede estar acompañado de un sueño erótico, pero también puede presentarse sin tener ningún sueño erótico, ¿verdad? Y es lo que regularmente llamamos como sueños húmedos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es la masturbación. Muchos van a decir, ¿qué le pasó al doctor Ordóñez? Escribió masturbación al revés. No, es que realmente la masturbación nos pone de cabeza, en realidad, a los papás y a los terapeutas y a todo mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar claramente de lo que es la masturbación. La masturbación es realmente la estimulación de los órganos genitales con el objetivo de tener un placer sexual, pudiendo llegar o no al orgasmo. Eso es la masturbación. Está relacionado el placer, están relacionados las sensaciones, tanto de origen táctil, las sensaciones experimentadas al tener un orgasmo, las sensaciones experimentadas con la eyaculación. ¿Se dan cuenta qué gran cantidad de información sensorial debemos procesar con un acto que pudiera ser tan común para muchos chicos o adolescentes? Y aquí es donde viene la parte importante con nuestros chicos con autismo, ¿verdad? Primero, establecer que la masturbación es un proceso fisiológico normal, que la vemos en muchos momentos de nuestro desarrollo, ¿verdad? Me gustaría, si alguien se quiere animar a participar, alguien que me pudiera ayudar activando su micrófono, alguien que quisiera decir presente y ayudarme aquí con dos diapositivas que les voy a presentar más adelantito. A ver si hay algún o alguna valiente. Tú nos dices en qué momento son las diapositivas para yo estar aquí al pendiente.
Ahorita deberíamos de activar a alguien su micrófono para que me ayude. A ver, alguien dice yo. Si quieren, mándenme por el chat, díganme yo para saber quiénes son. ¿Nadie se anima? Si no, si no lo tendré que hacer yo, Oscar, pero... O nos animamos a decirle a alguien al azar. ¿Y alguien quiere participar en estas 2 láminas que siguen? Vamos, estamos aquí entre gente de mente abierta. Muy bien, yo voy a activarle el micrófono a alguien acá. Pero vas a tener que decir, ya Roxana dijo que ella, ¿Ya? o sea, Roxana, Okay. activa tu micrófono, Roxana. Bravo, Roxana. ¿Alguien más? Y Adriana, muy bien, ya tenemos a las 2 candidatas valientes. A ver, Roxana, si ves esto en tu hijo o en un niño, ¿qué causa en ti? ¿Qué piensas? A ver, déjame ver, ¿dónde estás, Roxana? Activa tu micrófono porque no te oímos. Ya. Está listo. Perfecto. Bueno, pues yo pienso que se está reconociendo a sí mismo. Ajá. ¿Y tú considerarías que esto podría ser llamado masturbación? No. Pues la verdad no como tal, pero quizás al momento de reconocerse puedes tener alguna sensación y quizás pueda considerarse, pero no lo veo yo en sí como tal, masturbación no. Y no lo ves así feo, ¿verdad? Porque es un bebé. ¿Quién más dijo que participaba? Adriana. Adriana. Yo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ya está abierto. Muy bien. Perfecto. Pareciera muy inocente, ¿verdad, Adriana? Esta fotografía, un niño explorándose. Y si se darán cuenta, durante el primer año de vida, muchos de nuestros recién nacidos varoncitos se tocan y se estimulan mucho sus genitales. Esto también tiene una respuesta fisiológica, ¿verdad? Durante la etapa embrionaria y el primer año de vida tenemos unos niveles un poquito más altos de testosterona que van disminuyendo al pasar el primer año de vida y luego llegan a una etapa, a un nivel basal muy, muy bajito. Pero durante este primer año, al tener un poquito más de niveles sanguíneos de testosterona, vamos a tener también un poquito más de placer cuando tocamos nuestros genitales. Entonces, realmente este bebé que vemos acá, muy inocente, tierna la imagen, probablemente sí sea una masturbación, porque estamos tocando nuestros órganos genitales y estamos teniendo una sensación de placer, que él no nos las va a comunicar porque es un bebé. Pero, ¿qué pensarían ustedes si en lugar de ver esa imagen, vemos esta otra? A ver, Adriana y Roxana. Tiene un paquete. ¿La vemos con los mismos ojos? No, claro que no. No, porque pues ya es un adulto. Bueno, parece adulto o joven, no sé, pero pues Un ya no es joven. lo mismo. Claro, pero si nos vamos a la base principal, que es el concepto de lo que es una masturbación, ¿verdad? Que es tocar o manipular nuestros órganos genitales para obtener algún tipo de placer. Ambos lo están teniendo, ¿verdad? Ok. Y se hace esta correlación para que entendamos realmente que es un proceso fisiológico. Okay. No es un pecado, no es algo anormal, no es nada malo que nuestros chicos hacen, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, eso era, no les iba a poner en más aprietos. Un examen. No. Gracias. Gracias, chicas, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la fisiología normal, ya conocemos el aparato reproductor masculino, ya tenemos una idea de cómo funcionan estas hormonas. Y aquí viene otro tema bien importante y bien trascendental, lo que es la sexualidad. Realmente a veces confundimos, no tenemos una clara conciencia de qué es la sexualidad. Realmente la relacionamos más que todo o con tener relaciones sexuales o la relacionamos más que todo con el género con el cual hemos nacido, ¿verdad? Pero realmente la sexualidad es mucho más amplia. Cuando hablamos de sexualidad, sí hablamos del género con el que nacemos, pero también hablamos de atracción, también hablamos de identidad y también hablamos de expresión. Todo eso es lo que conjunta realmente la sexualidad. Entonces, vamos a hablar de identidad de género,
¿Qué es la identidad del género? Es cómo te sientes respecto a ti mismo. ¿Cómo me siento yo? ¿Yo me siento hombre, me siento mujer o no me siento definido en algún género como tal? Vamos a definir orientación sexual. Se refiere al tipo de persona al que te sientes atraído de forma física, de forma emocional, de forma espiritual o de forma romántica. Y aquí es donde vienen las distintas denominaciones que conocemos, la heterosexualidad, cuando si soy hombre me gusta la mujer y si es mujer le gusta el hombre. La bisexualidad, si me atraen los dos tipos de sexos, o si soy asexual, que no me atrae ninguno, o si soy pansexual, que me atrae todo, la homosexualidad o el lesbianismo. Ahí es donde entra esta parte de la orientación sexual. Cuando nos referimos a orientación sexual es a lo que nos sentimos atraídos, a lo que con nuestro corazón manda, por decirlo así, ¿verdad? Veo estas líneas, no sé, ¿esas tú las estás haciendo, Lola? ¿En la pantalla? Que no, de Todos repente. a la cañinita. Permíteme cerrar los micrófonos, dame un segundo. Pero no soy yo. No, yo tampoco. Bueno, sigue. Muy bien. Hablamos entonces del sexo biológico, el que corresponde a las características físicas o biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y a nivel cromosómico. Básicamente, sexo biológico es con el sexo con el cual nacemos, ¿verdad? Hombre, mujer o intersexual, porque eso también existe a nivel genético, ¿verdad? El hermafroditismo, ¿verdad? Claro. Y la expresión de género que se refiere a cómo tú te expresas, lo que tú generas como tal. Se basa en los roles tradicionales del género, incluye la forma en la que te vistes y en la forma en la que te comportas. Puedo tener mi sexo biológico masculino, pero me visto y me comporto de forma femenina, ¿verdad? Pero puedo seguir teniendo una atracción heterosexual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hago todo este tipo de relación cuando estamos hablando de autismo? Me van a decir, no, aquí el doctor sí ya se fumó y se salió del tema. Y no, porque queremos hablar de todas las cosas tal y como son. Y hay mucha literatura que documenta que también todo este tipo de variedad a nivel de la sexualidad también está presente en nuestros chicos con autismo y en nuestros chicos con discapacidad. Tal vez no de una forma tan consciente como la podemos tener nosotros o la podemos expresar, pero sí la pueden llegar a tener. Realmente existen chicos con autismo que son atraídos por otros hombres, por personas de su mismo sexo, y al igual le puede pasar a las mujeres, ¿verdad? Que pueden sentir por ejemplo, tener una expresión de género distinta a su sexo biológico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una clara conciencia que esta diversidad de la sexualidad no está excluida en nuestros pacientes con autismo y también es algo con lo que vamos a tener que lidiar si se llegara a presentar en un momento dado, ¿verdad? No creer que ellos no pasan por eso, solo el otro tipo de población, no. Realmente todos estamos expuestos a experimentar la sexualidad dependiendo de lo que nuestras emociones quieran hacer, dependiendo de la identidad que tengamos, de la atracción que tengamos, de la forma como querramos expresar nuestra sexualidad, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres tú hacer algún comentario con esto, Lola. Pues no, Oscar, pero bueno, qué bueno, más bien sí, qué bueno que lo comentas, porque definitivamente tenemos población, o sea, me ha tocado el caso de mamás que además de todo, además de que están espantadas y asustadas y demás con el tema de la sexualidad, la masturbación y demás, pues más se preocupan porque, por ejemplo, tienen varones que más bien están atraídos por varones y las mamás piensan que están confundidos, y pues no, resulta que no es confusión, ¿no? Los varones pueden estar atraídos por varones, las chicas atraídas por chicas, y como tú acabas de decirlo, Oscar, es algo que no tiene nada que ver con que si tienes un autismo o cualquier otra condición, o sea, es una expresión de la sexualidad. Así que qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo aclaras. Incluso en muchos países donde hay centros donde
pueden estar chicos con autismo, algún tipo de discapacidad como recluidos, se dan más este tipo de expresiones de la sexualidad, ¿verdad? Porque no tienen como otro contacto más, ¿verdad? Entonces sí debemos de estar preparados que esto también puede presentarse en nuestros chicos con autismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos de ver? Realmente es muy importante que podamos detectar y saber conforme vamos conociendo a nuestros chicos desde la parte de la infancia hasta el llegar a la pubertad, tener una clara conciencia de cómo es su nivel de comunicación familiar, cómo es su nivel de interés social y el interés por una pareja. Esto va a marcar realmente, va a ser una parte primordial o una clave realmente a todo lo que nos va a tocar enfrentarnos como padres, como terapeutas o como médicos, porque realmente muchos de nuestros chicos puede hacer que no tengan ningún tipo de interés social, esto no les interese, entonces no vamos a tener tantas dificultades realmente con las relaciones de pareja, con toda esta parte inerte del autismo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Que hay conductas restrictivas, que pueden haber obsesiones, que hay problemas de comunicación verbal y no verbal. Realmente, si nuestro chico tiene poco interés social, pues vamos a tener pocas dificultades en ese aspecto. Pero si nuestro chico sí tiene un interés social como tal, probablemente va a tener más eventos a los cuales él tenga que enfrentarse, ¿verdad? Me trae a colación ahorita una serie que tal vez muchos la vieron en Netflix, de Atypical. No sé si tú la viste, Lola. Sí, sí, cómo no, muy simpática. Exactamente. Y cuando este chico de la serie entra en toda esta etapa de la sexualidad, te das cuenta realmente a todos los retos a los cuales se tiene que enfrentar, ¿verdad? Y incluso primero de entender cómo era una relación sexual. Después, no tener ese filtro o esa forma de cómo comunicar con la novia o con la pareja el deseo que este chico tenía en la serie de tener intimidad. Al principio lo hace todo mal, luego es como muy franco, muy brusco al decirle a la chica que quiere tener intimidad con ella. Entonces realmente nos damos cuenta que dependiendo de los intereses y de la capacidad de comunicación que tenga nuestro chico con autismo, así van a ser los retos a los cuales se vaya a tener que enfrentar. Por eso, no nos empecemos a preocupar a los 3 o 4 años de edad, porque realmente no sabemos realmente cómo va a ser este desarrollo de nuestros chicos en relación a su capacidad de comunicación, a su capacidad de interacción social, a su capacidad de manejar mejor las conductas restrictivas o no, porque dependiendo de eso van a ser los retos realmente a los cuales él se vaya a tener que enfrentar. Si nuestro chico tiene deseo, interés de socialización, es un chico que tiene desde niño, empieza a mostrar que puede haber una mayor predisposición a interés por parejas, ahí sí ya va a entrar el tema del sexo como tal, que nos puede preocupar un poquito más, tal vez en las personas con autismo, con síndrome de Asperger o un autismo de alto funcionamiento, puedan estar un poquito más incluidos en esta problemática de cómo afrontar el sexo como tal, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya vamos a tener que abordar con ellos lo que es la intimidad en pareja, hacer un buen coaching con ellos realmente de qué es la relación sexual, cómo abordar a la pareja, para que realmente toda esta transición y todos estos eventos que los desarrollamos de manera muy natural para ellos no sean eventos que les vayan a causar frustraciones, que les vayan a causar depresión u otro tipo de problemática como tal, ¿verdad? Si ya estamos hablando que nuestro adulto joven o nuestro adolescente vaya a tener una capacidad de intimar o tener relaciones sexuales, también está obligado a tratar o tocar el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de la anticoncepción, ¿verdad? Que es un tema que a veces no lo pensamos tanto en los varones, más nos preocupa en las chicas con autismo, lo que mencionábamos en la charla anterior, ¿verdad? Que no vayan a ser expuestas a un abuso sexual y que vayan a quedar embarazadas. Y entonces, igual, desde los 6, 7 años, los papás están alarmados y pidiendo histerectomías, pidiendo el uso de píldoras anticonceptivas y un montón de cosas, ¿verdad? También en los chicos tenemos que pensar realmente si vemos que nuestro adolescente con autismo pudiera llegar a tener interés sexual y posibilidad de tener relaciones íntimas, realmente tocar el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y del uso de preservativos en un momento dado, ¿verdad? Creo que es un tema obligado en realidad.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, identificar las características, conocer muy bien a nuestro chico con autismo para saber cómo responde él a estímulos, cómo es su capacidad de interacción social, cómo es su capacidad de comunicación, tanto verbal como no verbal, para poder tener un panorama realmente claro. Y a partir de ahí, empezar a intervenir conforme a lo que nuestro chico va manifestando. Tampoco nos debemos de adelantar, ¿verdad? Por ejemplo, probablemente tenemos un chico con nada de interés sexual y nosotros enseñándole sobre la masturbación, ¿verdad? Entonces realmente no tiene sentido. Debemos realmente empezar a identificar cuáles son los intereses, qué es lo que él se está empezando a exponer en un momento dado para a partir de ahí empezar lo que es la intervención. Recordémonos que nuestros chicos con autismo son muy visuales, entonces el uso de historias sociales es indispensable para poderles explicar y que ellos puedan ir entendiendo las cosas más importantes. Como la masturbación, es como el tema de mayor preocupación de los papás, porque he escuchado, por ejemplo, papás preocupados de que el chico se empieza a masturbar en la sala enfrente de todos y no entiende que ese no es el lugar correcto. O, por ejemplo, que están en un lugar público y quieren masturbarse. Eh, Escogí realmente la masturbación para enseñarles un modelo de historia social que podemos utilizar en ellos para irle explicando dónde sí, dónde no, y que ellos vayan entendiendo todo este tipo de procesos. Y recordar, es un proceso natural, fisiológico y normal. No es un pecado y no es algo malo. Solo debemos realmente reorientarlos, que lo hagan de la manera correcta, en el lugar y en el momento correcto. Por ejemplo, lo primero que debemos de abarcar es que la masturbación se puede hacer de dos formas, ¿verdad? En solitario o en pareja. Debemos enseñarles realmente dónde o cuáles son los momentos adecuados para masturbarse. Podemos explicarles que en la noche antes de dormir o por las mañanas antes de levantarse o la hora de tomar la siesta, y que los lugares correctos pueden ser en mi habitación si estoy solo o en el baño de mi casa, ¿verdad? Incluso en el baño de su casa, y enseñarle claramente todas las cuestiones de higiene y de todo cómo lo deben de hacer. Debemos explicar que deben lavarse las manos antes para evitar algún tipo de infección, que debo cerrar el lugar, la puerta, para que nadie entre y que nadie se dé cuenta, porque esto es un acto privado. Me puedo quitar la ropa o solo bajar el pantalón. Debo tomar mi pene que está erecto con una forma firme, manipularlo de arriba hacia abajo hasta que salga el líquido seminal o la eyaculación. Debemos ser realmente muy, muy gráficos y como les menciono, ¿verdad? Si les vamos a explicar, hablar, tomar mi pene, no tomar el pajarito, ¿verdad? Decir las cosas claras con el nombre correcto. Después de la masturbación, debo limpiar mis partes íntimas, alrededor donde goteó, se escurrió el semen. Debo tirar a nivel de la basura el papel con el cual me he limpiado. Y luego me vuelvo a vestir y finalmente me lavo las manos. Yo sé que aquí en figuras, y probablemente yo lo estoy diciendo de una forma muy fácil y simple, y si le digo a una mamá que nos está escuchando ahorita, haga eso hoy mismo con su hijo en la noche, se va a panicar, ¿verdad? Porque realmente es un tema tabú y es un tema difícil de tratar. Pero debemos de afrontarlo con la naturalidad, primero conociendo la fisiología. Por eso yo sé que les hablé de hormonas, sé que les hablé de espermatogénesis, sé que les hablé cómo el pene se pone erecto, sé que les hablé de todos los componentes que tiene un eyaculado, pero es para que tengamos una idea clara de las cosas tal y como son y a partir de ahí poder entenderlo mucho más. Si definitivamente como padres nos sentimos incompetentes para hacerlo por cualquier razón, falta de conocimiento, por vergüenza, por temor, debemos de formar nuestro equipo multidisciplinario. Regularmente nuestros chicos tienen un terapeuta que nos ha apoyado durante mucho tiempo y esta persona puede ser un clic importante para ayudarnos a elaborar estas historias sociales, estos dibujos de una manera correcta para poderles ir explicando. Yo aquí traté el tema de la masturbación, pero podemos tratar otros temas, por ejemplo, cómo comportarnos con las chicas, qué hacer si tengo una erección. Debemos ir tomando cada tema de forma individual y ir desarrollando una historia social dependiendo de la problemática o de lo que queremos abordar con nuestro
chico con autismo en este momento. Incluso podemos hacer también una historia sexual, por ejemplo, del uso correcto de los preservativos, ¿verdad? Cómo debe romperse el preservativo, como vemos aquí en la foto, cómo debe colocarse, irles explicando paso a paso, que se debe desenrollar, que se debe dejar un pequeño espacio entre el glande y la burbujita que tiene el preservativo, la forma correcta de cómo retirarlo. Debemos ser completamente gráficos en este tipo de enseñanza a nuestro chico con autismo, ¿verdad? No solo debemos basarnos también por historias sociales, hay casos en que es evidente que ellos necesitan una explicación más profunda y entonces aquí sí los papás juegan un rol importante, el papá sobre todo en este tipo de casos, y tomar un preservativo, enseñarle cómo colocarse, cómo ponérselo, que él tenga la experiencia sensorial a nivel táctil para poder realmente conocer el tipo de reacción que pueda tener en un momento dado, ¿verdad? Muy bien, pues eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy y quiero dejarles primero con una toma de mi ciudad donde vivo y donde está localizado CEDIS, Antigua Guatemala, y un pensamiento propio que es que mientras más podamos modular o regular la forma de sentir, las reacciones y emociones serán mejores. Por lo tanto, será más fácil enfrentar los cambios que se presentan durante la pubertad. ¿A qué me refiero con este pensamiento? Si trabajamos toda la parte sensorial desde la infancia, desde la niñez como tal, vamos a irle enseñando a nuestro chico con autismo a modular sus respuestas sensoriales, tanto auditivas, visuales, táctiles, interoceptivas, toda la forma como la información él la percibe, vamos a irle enseñando paulatinamente para que cuando llegue el momento de la pubertad, este chico esté mejor preparado a nivel sensorial para reaccionar de la manera más esperada o de la mejor manera que nosotros esperamos. Si ya tenemos a nuestro chico con autismo de 13, 14 años, con problemas de masturbación, con problemas de erecciones, es un poquito tarde querer enseñarle lo que deberíamos de haberle enseñado a nivel sensorial en los años previos de la infancia. Entonces, si tenemos un varoncito que está entre 5 o 6 años, trabajemos toda la parte sensorial, toda la parte de respuestas adaptativas, de cómo debe responder él ante diversos estímulos sensoriales para que eso nos permita que él tenga una mejor capacidad de respuesta cuando lleguen todos estos eventos y todos estos cambios de la pubertad que se dan alrededor de los 12 a los 16, 17 años, ¿verdad? Claro. Y sabes, Oscar, bueno, ahora te voy a leer una pregunta que es muy importante que comprendamos, como tú dijiste al principio, la biología, para también comprender por qué existen las reacciones que existen, ¿no? O sea, muchas mamás o muchos papás se asustan cuando ven que sus hijos se autoerotizan o se estimulan o se masturban, pero a la larga es un proceso natural biológico, ¿no? Que si lo reprimimos, también reprimir esa energía sexual trae serias consecuencias, ¿no? Y tú nos podrás decir de eso, Oscar. Sí. De hecho, por ejemplo, pueden haber adolescentes con autismo que en esta etapa muestran un aumento de irritabilidad, de agresividad, y muchas veces es porque no comprenden y no pueden entender claramente cómo liberar este deseo sexual que están sintiendo. Muchas veces son no verbales, entonces no tienen cómo explicarnos y cómo hacernos sentir realmente lo que ellos están pasando. Y ahí es donde debemos de ir buscando con la ayuda de nuestro terapeuta. Posiblemente lo que este chico está necesitando es aprender a masturbarse y entonces tengamos que enseñarle todo este proceso de la masturbación para que él lo aprenda a hacer y probablemente su conducta, su estado emocional va a cambiar después de que él aprenda a tener este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, realmente sí es muy, muy importante esto. Por eso les digo, parte importante es, uno, conocer cómo está el grado de afectación de autismo de nuestro chico, tener claramente en qué terreno estamos trabajando y luego detectar cómo están sus capacidades de adaptación y sus habilidades para poder empezar a intervenir cada evento relacionado a la pubertad o a la sexualidad en un momento dado, ¿verdad? Perfecto. Oscar, aquí te leo dos preguntas. Uno, ¿cómo pudiera explicarles ciertas cosas que ellos deben evitar o intenciones que deben evitar de algunas personas
como apoyo de algún elemento visual o algo para que puedan comprender de mejor manera? Sí, definitiva, el elemento visual es la primera forma más sencilla y práctica de poderles enseñar eso. Y parte de lo que menciona en esta pregunta, por ejemplo, es el enseñarles que nadie puede tocar sus órganos genitales sin su consentimiento. Eso es bien importante, porque si les enseñamos muy abruptamente que absolutamente nadie puede tocar su área genital, pues ni el médico lo va a poder hacer en una consulta médica, porque él va a tener muy grabado que nadie debe tocar sus áreas genitales. Entonces, ser muy enfáticos en que la parte genital solo la puede tocar alguien más si él lo permite, ¿verdad? Eso es un aspecto importante. Se los podemos enseñar por medio de ayudas visuales o incluso en vivo realmente. Por ejemplo, mucha literatura habla de que podemos hacer un tipo de coaching de pubertad o de sexualidad y donde está el terapeuta, entra con el papá en el baño y hacen el ejercicio exacto de intentar tocar algo de sus genitales y decirle no y enseñarle en vivo y a todo color cómo es el proceso. Puede hacer que algunos de nuestros chicos no entiendan claramente cómo es la masturbación y tengamos que pasar ese momento difícil como papás de ver cómo lo está haciendo, si se está masturbando de la manera correcta o no, y corregir en el momento para que él pueda saber y entender qué es permitido o hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, ¿verdad? Hablamos de Claro. historias sociales y de dibujos, pero el en vivo enseña más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Claro, porque además se pueden lastimar, como bien lo mencionaste en Correcto. un principio, ¿no? Si son chicos que son hiposensoriales, que no sienten de la Ujú. misma manera, corren el riesgo de lastimarse precisamente por no sentir. Te voy a leer aquí otras preguntas. Dice, soy enfermera profesional y conozco casos que el adolescente se enfoca demasiado en la masturbación. ¿Qué hacer en este caso? Claro, ahí hablamos un poco de regreso a los criterios diagnósticos del autismo, ¿verdad? Las conductas restrictivas y obsesivas. Entonces encontramos un placer, una sensación de placer en algo que realizamos como la masturbación y se puede volver un dolor de cabeza porque el chico va a empezar a querer masturbarse en cualquier lugar o en cualquier momento donde él sienta el deseo o la gana de quererlo hacer. Y allí es donde debemos ir enfatizando mucho en los lugares adecuados, que es un evento privado y que hay momentos específicos del día que predisponen a poderlo hacer con mayor libertad, ¿verdad? Puedes hacerlo cuando te bañas, pero no lo puedes hacer en el cine, no lo puedes hacer en un centro comercial o en algún lugar donde haya más personas, ¿verdad? Exacto, es que es muy importante porque ocurre con mucha frecuencia que hay esta excesiva, que le llaman excesiva masturbación, pero es que más bien nosotros, creo que una parte muy importante, Oscar, y yo lo he hablado con muchas mamás, es el hecho de decirle, eso no se hace, no, eso sí se hace, pero ¿en dónde sí lo vas a hacer? Correcto. ¿No? Ujú. Entonces, justamente en el momento que está ocurriendo en un lugar inadecuado, es un buen momento para abordar en dónde sí se puede realizar, ¿no? Y parar Claro. en ese momento. Y eventualmente ellos lo comprenden muy bien, pero sí es importante que lo abordemos no desde la amenaza, no desde el prejuicio, no desde ay, no puedo con esto, ¿no? Porque esto Claro. es algo natural, es un proceso natural. Ok, hablando de gustos y que estos chicos se exploran y además del pene encuentran que el ano también es un lugar muy sensible. Es un Correcto. comentario que nos están compartiendo. Por las terminaciones nerviosas del área urogenital, el ano comparte mucho de estas fibras nerviosas y tiene un definitivamente alto componente sexual. Recordémonos, a nivel interno, la próstata en su parte posterior da mucho a lo que es la parte final del recto y hay muchas sensaciones y fibras nerviosas que son estimuladas durante el acto sexual alrededor del ano. Entonces, realmente cuando se toca o se manipula el ano, puede haber un componente muy parecido o muy similar al que se siente si estuviera tocando los testículos o el propio pene como tal, ¿verdad? Entonces, sí va a tener una relación este acto de táctil con placer
de origen sexual, ¿verdad? Entonces realmente al hablar de sensibilidad va a sentir mucho placer tocándose el ano, testículos o pene, ¿verdad? En un momento dado. Exacto. Otro comentario, bueno, gracias, bellísima Nola, gracias, maravilloso tema. Tomo nota de muchas cosas, mi internet empezó a fallar. Ok, es alguien que se retira. Déjame revisar aquí en Facebook, a ver si alguien más tiene una pregunta. Bueno, nos preguntan que si vas a compartir la presentación, Oscar. Pues sí, ¿verdad? Va a estar en YouTube, Lola, y en... Bueno, se refieren al documento. Entonces, se refieren al documento. No tenemos un documento ahorita elaborado, pero lo vamos a planificar. Ah, sí, no, esta presentación que estás tú pasando, ¿no es un PowerPoint? Es un PowerPoint, ajá. Ah, bueno, más bien a eso se están refiriendo, al PowerPoint. Perfecto. Aquí Sí. vi que alguien preguntaba por nuestras redes sociales. Aquí les dejo nuestra página de Facebook, que nos pueden seguir con el logo de CEDIS. En Instagram nos encuentran como CEDIS-Antigua. Y no somos tan activos en YouTube, pero hay algunas cositas. Claro, claro. Yo quiero comentar dos cosas, Oscar, si tú me lo permites, Sí. porque el doctor tiene otro compromiso después de este chat. Bueno, aquí antes de decirlo, nos preguntan, ¿hasta cuándo se termina la pubertad? Cuando se completa el desarrollo físico relacionado a la sexualidad, es decir, cuando ya tenemos un pene en estadio Tanner 5, como lo vimos en la figurita que mostramos al inicio de la charla, y ya hay una producción de espermatozoides, porque realmente el objetivo de esta etapa de transición de la pubertad a la adultez es prepararnos para el completo desarrollo biológico como tal, es decir, poder enfrentar el mundo a todo lo que se nos presenta, incluyendo como la sexualidad y la capacidad de fecundar como tal. Exactamente. Y fíjense, soy tan afortunada y somos tan afortunados y tengo una red de profesionales maravillosa como el doctor Oscar Ordóñez, que el día de mañana a las 9:30 de la noche en un Facebook Live, la sexóloga Nidia nos va a hablar sobre derechos sexuales y responsabilidades sexuales en personas con discapacidad. Y va a hablar un poco más en cómo ayudarles a diferenciar entre amor y amistad, cómo hablarles de qué se siente cuando alguien me gusta y qué es lo apropiado hacer, qué es no lo apropiado hacer, sobre los mitos que existen, porque muchas personas piensan que las personas con discapacidad, en este caso con autismo, son asexuadas, que no sienten, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, pues mañana a las 9:30 de la noche vamos a tener una continuación de esto de Oscar. Entonces, esta charla hoy nos vino a poner en sintonía. Si alguien más no tiene preguntas, porque yo sé que el doctor tiene otro compromiso, quiero comentarles que si el doctor nos va a compartir su PowerPoint, yo se los puedo enviar por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron por correo electrónico. En el correo de agradecimiento que siempre envío, les voy a enviar la liga de YouTube, porque esta presentación se va a quedar en mi canal de YouTube. Les puedo mandar el PowerPoint a quienes lo requieran, porque yo no se los mando a todos, solamente a quienes lo requieran. Y la liga a algunas otras entrevistas que he tenido ya con el doctor Ordóñez y las redes sociales también del doctor. Por aquí tenemos dos personas que me están levantando la mano. Oscar, ¿quieres abrir tu micrófono? Y después Roxana. Oscar. No soy yo, ¿verdad? Es otro Oscar. No, es otro Oscar, pero Sí. bueno, ya bajó, ya no sé si... Oscar, no sé si me escucha. Bueno, vamos con Roxana. ¿Tú querías comentar algo, Roxana? No, parece que no. Yo creo que levantaron la manita aquí cibernética nada más. Queremos oír sus voces, que no sean tímidos. Exacto, pero bueno, ya parece que fueron tímidos. Así que bueno, y a las personas que no se registraron por correo electrónico y que estén interesados en obtener la presentación, me pueden escribir a contacto@lolahernandez.org, contacto@lolahernandez.org.
y les compartiré pues toda la información del doctor Oscar, incluyendo sus redes sociales, su correo electrónico, por si alguien tiene ya alguna pregunta adicional, lo pueden contactar. Oscar, 1,000,000 de gracias, una súper presentación como siempre. Y para quienes no escucharon al principio, el doctor nos dio una presentación como esta, igual de maravillosa, pero sobre mujeres. Y está en mi canal de YouTube, busca Lola Hernández, y ahí está en la sección de Autismo desde Casa. Ahí pueden encontrar la presentación sobre mujeres. Mil gracias, Oscar. Gracias, pues me quiero despedir con el último mensaje final. No esperemos que la pubertad nos caiga encima cuando ya está nuestro chico cursando por la pubertad. Preparémonos con anticipación, manejemos los temas desde la niñez, preparemos de forma sensorial a nuestros chicos desde edades tempranas para que ellos puedan responder cuando estos eventos empiecen a suceder. Entonces, no hagamos las cosas a última hora. Si nos preocupamos, empecemos a trabajar desde temprana edad y van a ver que los resultados van a ser muchos mejores y este proceso de transición entre la niñez y la edad adulta la van a poder transitar de una forma más fácil o más sencilla, ¿verdad? Definitivamente. Y conocer, ¿sabes qué? Estos detalles de la biología que nos diste hoy, Oscar, me parece que a muchos nos disminuyen los niveles de ansiedad, ¿no? Porque entonces Correcto. comprendemos que es un proceso biológico, o sea, no es que nuestro hijo se está volviendo mañoso. un obsesivo, un mañoso, exacto, ¿no? Entonces creo que conocer esta parte... Por eso quise explicarles, por ejemplo, lo de las erecciones nocturnas y las poluciones nocturnas. Son asexuadas. Es la fase profunda del sueño REM estimula una área del cerebro que hace que el pene se ponga erecto y por lo tanto al haber erección van a haber expulsión de algún tipo de fluido. Y no cataloguemos ni juzguemos mal a nuestro niño, es un proceso biológico, ¿verdad? Claro que sí, muy importante. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. En este momento voy a parar la transmisión por